Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso sobre formación cívica y vamos a tratar el tema de organismos internacionales. Todo organismo es una institución que tiene un fin, contribuir al desarrollo de la humanidad. Y a nivel país hay organismos nacionales, pero a nivel internacional también se generan organismos y de eso se trata la clase del día de hoy, conocer los organismos internacionales en los cuales somos partícipes como país y también como región, lo que significa en Latinoamérica. Así que vamos al concepto. OI significa organismo internacional, es decir, es un grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un estado en particular y que tiene una estructura orgánica permanente. Y su trabajo, su impacto, su nivel de influencia es todo el planeta. Sí, es realmente algo impresionante que haya un organismo o varios organismos internacionales que le ayuden al Perú y que el Perú también pueda contribuir como país al desarrollo de la humanidad. Así que desglosemos cada uno de ellos, cuáles son y en qué consisten. Primero tenemos a la Organización Mundial del Comercio. Sí, esta Organización Mundial del Comercio, ¿qué realiza? Bueno, pues la Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Ustedes han escuchado sobre el Tratado de Libre Comercio, claro. Es decir, cuando un país quiere vender sus productos que produce a otro país. Entonces, ¿quién los junta? ¿Quién los reúne? La Organización Mundial del Comercio. Perú, por ejemplo, es un país exportador, ¿no?, de materia prima, minerales, frutas, vegetales, tubérculos, los exportamos al extranjero. O nosotros dependemos de la economía de exportación. Nuestro país no tiene industrias que generan, entonces requerimos o vendemos los productos de frente, como se dice. Sale el mineral, ¿no? Van a unas plantas procesadoras para ser seleccionadas, a otras plantas concentradoras para que ya estén en todo lo que es separado el mineral y luego es llevado mediante el transporte de tren o también el transporte vehicular al Callao, ¿sí? En este puerto y luego de este puerto es trasladado a otros países, ¿no? Y a esos países, bueno, a las empresas de esos países se les vende, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El comercio internacional es eso. O sea, todo país tiene algo que vender y mucho que comprar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, China a nosotros nos compra actualmente la mayor parte de minerales que el Perú produce, ¿no? Y el mineral es un recurso no renovable. Entonces, todo el mineral que sacan del socavón, de la mina o tajo abierto, todo ese mineral se va a China. También Estados Unidos es un otro interesante comprador de minerales. Alemania también. Pero actualmente la mayor proporción nos compra China. Pero China, este país, nos dice, si yo te voy a comprar, también te voy a dar mis condiciones, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones que nos pone China es que nosotros también aceptemos los productos chinos en nuestro país. Ese es el canje. ¿Por qué? Porque el comercio, como ustedes bien saben, el comercio es canje. O sea, yo te vendo y tú me vendes. Yo vendo en tu país, pero también ese país me dice, permíteme vender en el tuyo. Y es por eso que abundan, ¿qué cosa? Abundan pues todo lo que es productos chinos en diferentes rubros. Ahora, tú como peruano también puedes ir a vender a China. ¿Por qué? Porque te permite la norma internacional de la Organización Mundial del Comercio, te permite. Pero para eso tienes que aprender qué cosa, qué idioma. El chino mandarín para empezar. Si quieres venderle productos a Estados Unidos, ¿qué idioma tiene que ser? El inglés. Si quieres venderle productos a Alemania, de igual manera, ¿no? Entonces, por eso que el idioma es fundamental. Y no necesariamente el idioma inglés, que es importante. Pero si tus miras están venderle productos a China, el chino mandarín es una necesidad de aprender. O si tus miras están a vender productos a Alemania, el alemán es una necesidad, aprender. Porque
aquellos que están pensando en negocios internacionales, esta excelente carrera que hay, ellos tienen que dominar, por ejemplo, 2 o 3 idiomas que le permitan vender productos de exportación peruanos, ¿sí? Muy bien, de eso se encarga la Organización Mundial del Comercio. Todos los países hacen tratados de libre comercio para que puedan vender a otros países o también esos otros países vendan en su país. Vamos a conocer o reconocer otro organismo internacional. Las Naciones Unidas, así es, las Naciones Unidas, o llamada ONU, ¿sí? La ONU. La ONU, cuya bandera y símbolo es esta, es un organismo internacional cuyas siglas significan Organización de las Naciones Unidas. Fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar que nuevos conflictos internacionales afecten la paz mundial. Así es. Entonces la ONU se crea después de la Guerra Mundial, en la cual pues millones de personas fallecieron a manos del enemigo, que era otro país. La humanidad entendió la lección y se juntó miembros, representantes de muchos países para establecer ciertas normas de respeto para que puedan, antes de entrar a un conflicto entre países, puedan sentarse en la ONU, arreglar sus diferencias y seguir en paz. Porque la guerra, así como la pandemia, todos pierden, ¿eh? Todos pierden. Y ahorita, pues, la ONU tiene un rol fundamental dentro de lo que significa la ayuda a las naciones, al menos las que son socias, ¿no? ¿Qué más? La ONU, cuyo edificio central es eh, es la mayor organización internacional hasta el día de hoy. Fue creada en 1945 por 51 países con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos. Sí, esos son los principios fundamentales por los cuales existe la ONU. Y la ONU justamente actualmente ya tiene más de 170 miembros, o sea, 170 países que aglomera esta organización internacional, organismo muy importante a nivel mundial, porque la ONU justamente se encarga de tener varias áreas de atención en salud, en educación, en proyectos de desarrollo para los países de extrema pobreza. En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, el aporte de la ONU es fundamental porque coordina entre todos los países los informes, las acciones, los avances de la probable vacuna. Es decir, este organismo es, en realidad, en épocas de pandemia, en época de crisis militar, es muy importante. Como también, si bien es cierto, no es que la ONU manda, ¿no?, en el mundo, no, sino la ONU es un organismo que reúne a todos los países y estos países tratan de asumir un modelo de paz a pesar de los diferentes conflictos que haya, pero la idea es que asuma un modelo de paz y trabaje específicamente en el tema de derechos humanos, ¿sí? Y es por eso que, pues, por ejemplo, si un país eh, pertenece o quiera pertenecer a la ONU, tiene que aceptar todas las condiciones también normativas que exige la ONU en sus países. Entre ellas, por ejemplo, está el tema de la pena de muerte, ¿no? No, claro, porque es indispensable respetar la vida del ser humano, sea quien sea. Eso es un principio que la ONU es fundamental. En fin, entonces este organismo es muy importante para el desarrollo de todos los países aliados. Otra institución o organismo internacional es la ONUDI. La ONUDI. ¿Qué es la ONUDI? La ONUDI es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Fue establecida por la Asamblea General en 1966 como órgano encargado de promover y acelerar la industrialización en los países en desarrollo. También es conocida en sus siglas en inglés UNIDO. Sí, entonces esta organización trabaja el tema de inversiones en tecnologías, trabaja el tema de generación de proyectos para elaborar industrias en todos los países. Su fin es justamente el desarrollo industrial, que cada país pueda, digamos, tener más industrias que le permitan tener desarrollo sostenible, o sea, que se pueda establecer como un país en desarrollo y un país sostenible.
Antes se manejaba un lenguaje, ¿no? País desarrollado y país subdesarrollado. Luego se manejaba otro lenguaje, países del primer mundo, países del segundo mundo, países del tercer mundo. Hoy en día se manejan otro lenguaje, ¿no? Países industrializados y países en vías de desarrollo. El Perú es un país en vías de desarrollo y hay países industrializados, o sea, hay países que sí manejan desarrollo industrial de alta tecnología y justamente son estos países quienes nos consumen, nos compran la materia prima que el Perú, por ejemplo, exporta. Entonces, en sus industrias lo transforma y nos devuelven a través de la venta de electrodomésticos o tecnologías que siempre se dan en el mundo, ¿no? Entonces, la ONUDI, su objetivo principal es justamente que los países en vías de desarrollo generen industrias, que esto les permita mejorar su calidad de vida. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué no tenemos muchas fábricas en el país? O sea, fábricas que transformen, ¿no? Por ejemplo, que transformen mineral a circuitos. No, no lo hay. O sea, nuestra industria en el Perú todavía es precaria, inicial todavía. A ver, ¿qué hacemos como industria? Fabricamos puertas, fabricamos ventanas, fabricamos ladrillos, cemento, pero ¿cuándo vamos a fabricar, por ejemplo, carros, autos, ¿no? Yates? ¿Cuándo vamos a fabricar herramientas justamente vinculadas al desarrollo industrial, ¿no? O sea, ¿cuándo podríamos hacer como país construir tractores, por ejemplo, y no estar comprando de otros países, ¿eh? Es por eso que la educación en el ámbito de la ingeniería, la educación en el ámbito de los avances científicos es importante. Y también que tú puedas pensar en opciones, en carreras opcionales, justamente en carreras que te ofrezcan desarrollo industrial. En fin, eso es la ONUDI. Vamos a otra institución muy importante. ¿Cuál es? El Fondo Monetario Internacional. Como su nombre mismo refiere, el Fondo Monetario Internacional se encarga de promover la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. ¿Eh? ¿Qué les parece? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, como su nombre mismo indica, es un fondo en el cual todos los países miembros de este fondo, todos aportan dinero. Entonces, de este dinero se hace un gran monto. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Ese monto administra en créditos internacionales que les da a los países. Esos créditos en dinero que se le da a los países, viene con interés, por supuesto. Viene con garantía, por supuesto, ¿no? Y con ese dinero, los estados, ¿no? Los estados, Perú, Chile, Brasil, todos los que están perteneciendo al fondo, con ese dinero generan proyectos que justamente generen empleo, que ayuden a la gente a salir de la pobreza. Entonces, el Fondo Monetario Internacional sirve para eso. Muchos lo critican, ¿no? Porque dicen, nos prestamos tanta plata del Fondo Monetario Internacional y nos adeudamos y pagamos altos intereses. Sí pueden tener razón, o sea, porque el Perú también es un país deudor, ¿no? Porque se presta dinero constantemente del fondo y tenemos que pagar también con intereses. Es como cualquier banco que tú pides un préstamo y bueno, pues tienes que pagar los intereses. El asunto está de que todo proyecto que se haga en el país con ese dinero tiene que ser para generar desarrollo, ¿no? Cosa que no sean inversiones en vano. Esa es la idea, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Por eso que todos los ministros de Economía de cada país nombran un representante ante el fondo. Entonces, Perú tiene un representante ante el fondo. Y estos son los que coordinan. Si en épocas, por ejemplo, de crisis necesitamos más dinero, entonces nos prestamos del fondo. Y en estos días, por ejemplo, de pandemia, por supuesto que el Perú ha asumido nuevos créditos, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿De dónde salen los bonos? Claro, las políticas de subvención, ¿no? El bono de 380, el bono universal de 760, ¿no? Y comprar toda una serie de insumos de salud, ¿no? Algunos dicen, no, ha salido de la reserva que tiene el Perú.
Sí, pero no puede gastar todo su reserva el Perú, pues. Entonces, ¿a dónde tiene que acudir? Tiene que acudir a uno de los organismos financieros internacionales, y eso es el fondo. Claro, el Fondo Monetario Internacional para eso sirve. Y todos los países hacen eso, o sea, porque tú contribuyes, pues. Es como una cooperativa en la cual tú contribuyes y tienes derecho al crédito. Es lo mismo el Fondo Monetario Internacional, pero a nivel de países en el mundo. Bien, eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Conozcamos otro organismo. ¿Cuál es? La Organización de los Estados Americanos. Como su nombre indica, este organismo reúne a los estados americanos. Compréndase, estados americanos, todos los estados que están ubicados dentro del continente de América. ¿Qué hace la OEA? Es un organismo de ámbito regional, es decir, un continente, creado el 30 de abril de 1948. ¿Cuál es el objetivo de la OEA? ¿Para qué sirve? Bueno, en principio tiene un objetivo político, sí. ¿Por qué? Porque toman decisiones y el diálogo es multilateral y apunta a tener una integración de América. La idea está bien, ¿no? O sea, la OEA es como la Unión Europea. En Europa existe la Unión Europea, entonces la Unión Europea reúne a todos los países de Europa para que puedan ponerse de acuerdo en cómo plantear ciertas negociaciones con otros países. Entonces, la idea de la OEA también es esa, es la unión de todos los países de América, desde Canadá hasta Chile, desde Argentina hasta Venezuela, desde Paraguay hasta México, ¿no? Estados Unidos, Perú, Bolivia, todos integran la OEA. Y aquí se discute temas como, por ejemplo, problemas de la migración, o sea, los gobiernos se ponen de acuerdo cómo afrontan el problema de la migración venezolana, por ejemplo, o el problema de la famosa propuesta de la construcción del Gran Muro entre Estados Unidos y México. Entonces, es aquí donde se toman decisiones. Y estas decisiones se basan en acuerdos para que los países, todos los países americanos que están en el continente, vivan bien, se evite guerras, se ayuden unos a otros, colaboren en épocas de desastre. Claro, por eso que la idea de la OEA está bien, ¿no? Que ha tenido dificultades, sí, pues, ¿no? Como todo organismo. Por ejemplo, este organismo no ha criticado a algunos gobiernos de dictadura que han cometido, por ejemplo, delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, hay cosas que también, pues, como es un asunto político, en la OEA, pues, se discuten temas realmente de problemática intercontinental y también de la problemática americana, ¿no? Entonces, los países miembros de la OEA, todos ellos se reúnen para discutir. Ahora, no es que se reúnen semanalmente, ¿no? Casi sus encuentros son trimestrales de sus delegados y a nivel de presidentes, pues casi es una vez al año, para ya simplemente firmar acuerdos que han llegado los representantes. La OEA ese es el organismo que engloba entonces a todos los países de América. Vamos a conocer otro organismo, se llama el BID. ¿Qué hace y qué es el BID? Bien, el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y cuál es su función? El BID, dice, es el mayor de todos los bancos regionales de desarrollo del mundo y constituye la principal fuente de financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo económico, social e institucional, los de comercio e integración regional en Latinoamérica y el Caribe. Profesor, pero si el Fondo Monetario Internacional ya es para eso, ¿cuál es la diferencia con el BID? O sea, ¿qué es el BID? Es que el BID es un banco interamericano de desarrollo, es decir, que recibe capital no solamente de los países miembros, sino también de empresas privadas o empresas públicas que aportan a este banco, o sea, que ahorran, digamos, en este banco. ¿El Perú tiene dinero en este banco? Por supuesto que tiene dinero aquí. Así como tiene dinero en el fondo que aporta, por eso es sujeto a crédito, en el BID también, ¿no? El Perú es aportante. Es como el banco que tu familia decide ahorrar dinero allí cuando está en crisis, saca, ¿no? Saca. Y también el banco genera intereses, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si también quiere prestado el país? También se presta del BID, ¿no? Se presta dinero y con ese dinero dice, solo le da el BID, solo le da el dinero si es que es para proyectos
de desarrollo económico, social e institucional. O sea, el BID no te dice te voy a dar dinero para, ya tú ve en qué gástalo, ¿no? No, no, no. Tiene que haber un proyecto y esos proyectos tienen que ser evaluados, es decir, que tengan seguridad de que el dinero se va a invertir bien y que el país va a ser capaz de devolverle el crédito al BID, ¿no? O sea, es como cualquier entidad financiera que van tus padres y se piden prestado. Y antes que le presten a tus padres, le dicen, ¿no? ¿Y para qué quieres prestado? ¿En qué lo vas a invertir? Y tus padres le explican por qué y a qué. Y entonces el analista de riesgo dice, ya está bien, es posible que te prestemos porque tienes un buen perfil en este caso, perfil crediticio. Lo mismo, ¿no? Hay países que el BID no le presta, porque sabe el BID que esos países no van a poder devolverle el dinero. Pero hay países que tienen, digamos, esa credibilidad de que son buenos clientes, ¿sí? Eso es el BID, es un organismo internacional muy importante. Bien, vamos a conocer otro organismo, se llama UNICEF. ¿Qué hace y qué desarrolla la UNICEF? Bueno, la UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y que provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países, bueno, países socios, ¿no? Entonces, esa es su función de la UNICEF, ¿sí? Esta oficina, que pertenece a la ONU, se encarga justamente de desarrollar el trabajo para niños, madres, y también en lo que significa diferentes temas de ayuda social, ¿no? Principalmente para huérfanos en diferentes países que hay en el mundo. Claro, entonces, si tú tienes una idea de ayudar a los desposeídos, principalmente en la infancia o niñez de los países del mundo, entonces tú tienes que trabajar directamente con la UNICEF, porque la UNICEF te dará licencia y te dará financiamiento para sostener tus actividades o proyectos que tú quieras para ayudar a los niños. Niños pobres, ¿eh? Niños en extrema pobreza. Y la UNICEF siempre prioriza, ¿no?, a los más necesitados. Por ejemplo, el continente africano tiene varios países y la mayoría de países tiene, digamos, extrema pobreza. Entonces, los niños de esos países requieren mucha ayuda. Entonces, hay mucho profesional que va, trabaja, genera proyectos y viven de esa manera. En el Perú también UNICEF tiene varios proyectos, ¿eh?, principalmente en zonas andinas. Ayuda. Entonces, los profesionales que trabajan en eso presentan un proyecto, piden un dinero, les financia UNICEF y elaboran y aplican su proyecto. De esa manera, ¿sí? ¿Qué profesión trabaja en esto? Cualquiera la profesión. Lo importante es tener una licenciatura, sea en cualesquiera. Pero, lógico, hay profesiones que requieren, por ejemplo, salud, educación, ingeniería social, ¿no? Asistentes sociales, ¿no? Psicólogos, mayormente trabajan en el tema, ¿no? Bien, vamos a conocer otro organismo, se llama la Comunidad Andina de Naciones, llamada CAN, ¿sí? CAN. ¿Qué hace la Comunidad Andina de Naciones? ¿A qué se dedica? Bueno, les cuento que en principio los países miembros, o sea, los países que la conforman, son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estando unidos en el mismo pasado, diferente geografía y una gran diversidad cultural, ¿no?, y natural, así como por objetivos y metas comunes, ¿no? ¿Por qué se crea la Comunidad Andina de Naciones? Justamente son países que están dentro del Ande, o que tienen dentro de su geografía Ande. Ni qué decir, ¿no? Bolivia es andino. Colombia también tiene todo lo que es su zona sierra. Ecuador también. Perú, ni qué decir. Todo el centro de nuestra patria, en su territorio es Ande. Por eso que estos países se han unido. ¿Para qué? Porque nosotros como países integrantes, Perú, ha entendido de que tenemos ciertas ventajas. Y estas ciertas ventajas nos permiten negociar, digamos, con los otros países acuerdos comerciales, acuerdos políticos, o entre nosotros mismos también apoyarnos, ¿no? O sea, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Podemos apoyarnos. Algunos dirán, pero profesor, Chile también tiene sierra, también tiene Ande, cordillera, ¿por qué no está integrado? Argentina también, sí, pero esta Comunidad Andina de Naciones
Se integra así por las siguientes razones. Estas son. Primero, porque juntos sumamos 103 millones de habitantes, o sea, casi la mitad de Estados Unidos, ni la mitad, mucho menos. En nuestro territorio de estos países hay 183 lenguas nativas, o sea, tenemos diversidad cultural, lingüística. Y acá nuestros aportes, digamos, más grandes para ser, digamos, tomados en cuenta, ¿no? Juntos sumamos 3.798.000 kilómetros cuadrados. Esto es grande, ¿no? Claro, una especie de imperio incaico en su época, ¿no? Faltando Chile nada más. Pero aquí lo más importante, estos países, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, tiene el 10% del agua dulce del mundo. Esto es una ventaja tremenda, porque como ustedes saben, el agua es algo que cada año se está haciendo más valioso. Y frente a épocas de sequía que ya viven muchos países, entonces el recurso del agua dulce es un recurso importante que justamente lo pone como condición estratégica a esta comunidad andina. ¿Qué más dice? Tenemos el 20% de la diversidad del planeta, o sea, en lo que significa animales, aves, ¿no? Tenemos el 20% de la diversidad, o sea, tanto en nuestra selva, en nuestra sierra, en nuestra costa. Y algo importante, en estos países está el 35% de los bosques de Iberoamérica. Esta es una cifra importante. ¿Eh? Por eso que estos tres elementos, por ejemplo, hacen de la Comunidad Andina de Naciones una reunión de países estratégico, clave, para poder ¿qué? Ser fuertes y poder, digamos, yo no negocio solo como país Perú, sino ya negocio como comunidad andina. Entonces llego a acuerdos comerciales importantes con otros grandes países, por ejemplo, con la India, con la China, que juntos nada más son casi la mitad de la población del mundo, ¿no? La China tiene 1.600 millones de chinos y la India 1.400 millones, ¿no? O sea, nosotros unidos, estos cuatro países, llegamos a 103 millones, ¿no? Es por eso que necesitamos unirnos para poder negociar con otros países que tienen 200 millones de habitantes, 300 millones, en fin. Esa es la idea de la Comunidad Andina de Naciones. Bien, vamos a otro organismo. Se llama la Interpol. ¿Qué hace la Interpol? Como su nombre mismo indica, la Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal. Es la mayor organización de policía internacional con 194 países miembros, por lo cual es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo, superando incluso a la misma ONU, ¿no? La ONU no tiene más de 174 países, ¿no? Aquí son 194 países. ¿Qué les parece? La Policía Internacional, ¿no? Y esto también obedece a los tratados y acuerdos que ha llegado el Perú a firmar con todos los 193 países. Es decir, si hay un delincuente que se ha fugado a otro país, ¿no? Entonces, el otro país, como tenemos un convenio, un acuerdo, el otro país inmediatamente lo captura o ayuda a capturar y lo devuelve al país inmediatamente, previa orden de un juez y listo. En cambio, no sucede cuando un delincuente del país se va, se escapa y se va a un país que no tiene convenio, o sea que no hay Interpol, entonces va a vivir pues feliz y contento porque no va a ser capturado. Y si es capturado, ni siquiera va a ser procesado, va a estar ahí, ¿no? O sea, es la ventaja de pertenecer a la Interpol, es justamente que todos sus agentes, todos sus policías internacionales, ayudan a capturar delincuentes, ¿no? Corruptos de cada país, cuando hay convenio, ¿no? Por eso a veces los delincuentes, ¿no? Los corruptos lo que hacen es irse a países, viajar a países donde no tiene acción normativa la Interpol. Y ahí están tranquilos, pues, ¿no? Ahí están felices. ¿Existen esos países? Por supuesto, sí hay países en los cuales son paraísos, pues, son paraísos fiscales incluso, donde pones tu dinero y no tienes que rendirle cuenta a nadie, ¿no? Entonces, la Interpol es un avance extraordinario contra la lucha de la delincuencia mundial, ¿no? Y también de los corruptos, ¿no? Eso es algo importante, un gran avance. Bien,
Ahora vamos a analizar una organización que estos días es la más conocida, es la más comentada, es la más, digamos, debatida, cuestionada. ¿Cuál es esta institución? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y cuyo símbolo es este, como verán, una serpiente ahí, ¿no? Enredándose en un palo. Esto en razón al símbolo de la medicina, claro, símbolo de la medicina, ¿no? Si ustedes ven, bueno, si estudian la Biblia, van a encontrar un relato en el Antiguo Testamento en la cual el pueblo judío se enferma, ¿no? Y Moisés le pide a Dios sanación. Y Dios le ordena a Moisés, ¿qué cosa? ¿No? Colocar un palo y bueno, pues ¿no? Una serpiente ahí lo rodea el palo. Y todos los que pueden ver el palo y la serpiente son curados. Sí, esa es la idea del símbolo de la OMS, ¿no? Entonces, ¿qué hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida con su constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Así es. Entonces, la OMS es la que declara cuándo un virus, cuándo una enfermedad es pandemia, cuándo es endemia, ¿no? Y cuándo solamente es un simple ataque, ¿no? Entonces, cuando la OMS declaró en enero de este año, incluso ellos son los que expusieron, dijeron, ¿no? Que hay un virus en China. Y esto ya lo decían en noviembre del año pasado, ¿eh? En noviembre. En diciembre ya alertaron. Dijeron, hay un virus que no tiene cura y que probablemente se expande en el mundo. Estamos hablando de diciembre, a inicios de diciembre. Y ellos ya habían alertado. Solo que el mundo, pues como muchas veces, es que también la OMS muchas veces dijo que hay un virus y, por ejemplo, con el caso de la influenza, que fue un virus hace años pasados, fue muy fuerte también, que caló en algunos países, ¿no? Entonces, o sea, el tema del VIH-Sida en la década de los 80 del siglo pasado fue también un tema bien complicado, ¿no? Entonces, la OMS es la que manda la alerta. Y como el virus avanzó todo diciembre en países asiáticos y se elevó en países europeos, entonces ya en enero, cuando vio la OMS que llegó a México, llegó a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí que declara ya pues pandemia. Sí, claro. Entonces febrero fue un mes bien caótico para la OMS, ¿no? Porque le estallaba el virus en cada país. Y es así que en nuestro país, al Perú, el virus llega pues en marzo, ¿no? Entonces el Perú, todas las recomendaciones de salud que hace, las hace en coordinación con la OMS. O sea, la OMS es la que, digamos, delinea todas las políticas, protocolos sanitarios, recomendaciones a los países de cuarentena, el modo, la forma, como también dice, ¿no? Ya en tal país ha menorado, así que puede soltar un poquito a sus habitantes. Como también la OMS dice, no, en tal país, nada, sigue encerrada la gente porque está bien. O sea, es realmente, ahorita, la OMS es la Organización Mundial de la Salud que tiene más actividad, más trabajo, porque las 24 horas del día están trabajando todos sus especialistas en justamente investigar el brote de la enfermedad, sus impactos a nivel mundial, ¿no? Y también la OMS ha sido cuestionada, ha sido criticada, ¿no? Por cada decisión que se da. Entre ellos, ¿no? La crítica más feroz, incluso amenazante, fue la del presidente de Estados Unidos, ¿no? El presidente de Estados Unidos le dijo, mira, ¿de qué me sirve? Yo como país le doy 500 millones de dólares al año a la OMS para que me trate y evite enfermedades en mi sociedad, ¿no? O sea, doy 500 millones como país y sí, pues es cierto, Estados Unidos, como todos los países integrantes de la ONU, como todos los países, ¿no? Integrantes de la OMS, ¿no? Ponen su cuota, ponen su aporte a la OMS. Y Estados Unidos es uno de los mayores aportantes, ¿eh? Si Perú, pues no tengo la cifra exacta, pero Perú aportará, pues digamos, ponle sus 10 millones, pues, ¿no?
Estados Unidos aporta 500 millones. ¿Y para qué? Tanto, justamente pues para investigaciones, para estudios de probables enfermedades. O sea, para eso sirve la OMS, para estudiar nuevas enfermedades, encontrar la cura y no tener problemas como las que ahora estamos enfrentando. Claro, porque ahorita la OMS su principal objetivo es encontrar la vacuna al COVID-19. Y para esto coordina con laboratorios de investigación público y también laboratorios de investigación privada, ¿no? Y bueno, pues estos laboratorios ya han empezado el trabajo, han encontrado la cepa, han construido los plasmas y están justamente y han probado en primates incluso las probables vacunas, ¿no? Y están en la fase ya de probar en humanos. Entonces están pidiendo voluntarios. Y luego de probar en humanos, probablemente ya se pueda, digamos, pasar a un tema de confirmación de la vacuna y el siguiente paso va a ser pues producir la vacuna y luego llevarla a países muy necesitados, ¿no? Y luego pues será la vacuna a todos los que probablemente sean infectados. Pero ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Bueno, siendo fríos jóvenes señoritas, y para ya que se den una idea, la proyección de la Organización Mundial de la Salud, la proyección, ¿eh?, para encontrar la posible vacuna, ¿ya?, es aproximadamente a fines de año, o sea, en diciembre, para encontrar la vacuna. Luego, para ya fabricarla, va a pasar unos 2 meses. Luego, para producirla en masa, otros 2 meses. Estamos hablando de un año que ya, olvídate, este año no va a haber clases presenciales. Este año no vas a salir todos los días. Este año no vas a tener actividades sociales, deportivas, culturales. Ya no. Así que ya vaya mentalizándote en esto y que el próximo año todavía está para ver. ¿Eh? Está para ver. O sea, hay que, por eso, tranquilos, no se desesperen, desarrollen actividades en casa, ¿no? Y proyéctense a que este año ya simplemente estaremos así, todo controlado, sin salir mucho, y si hay ocasiones de salir será para caminar, respirar, quizás un aire diferente, pero no vamos a volver. Al menos educación, mientras no hay vacuna, nadie vuelve. En cambio, los sectores productivos de trabajo, sí, pues con todos los protocolos sanitarios volverán, pero educación no. Un país no puede arriesgar la vida de sus niños y adolescentes, su futuro, que son ustedes, ¿no?, si no hay vacuna. No podemos arriesgarnos. Entonces, este país, el presidente Xi Jinping, el presidente chino, también, ¿no?, o el primer ministro, como algunos le dicen, también están en esa lucha, ¿no? Se les ha culpado a los chinos de que este virus se haya germinado allí. Incluso Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos acusa a China de producir el virus para fastidiar pues a todo el mundo, ¿no?, para afectar a todo el mundo. Y bueno, son ideas, pero aquí China también está respondiendo de una manera muy diferente. China está apoyando con profesionales, con datos de investigación, incluso con dinero, para que muchos países afronten la pandemia, ¿no? Porque mira, aquí en esto de la pandemia, todo afecta a todo. No hay ni un país que se salva. O sea, lo que a nosotros nos afecta, le afecta a otros. Así sean países en desarrollo o países desarrollados. O sea, afecta a todos. Es por eso que actualmente hay una unión de científicos, médicos, técnicos en tecnología médica, que están concentrados, como les decía, día y noche en encontrar la forma de enfrentar al virus y más aún la vacuna. Y eso es su trabajo ahorita de la Organización Mundial de la Salud. Tremendo trabajo y tremenda responsabilidad, ¿no? Claro. Y así, cada organismo tiene su función. Vamos a la evaluación del día de hoy. A ver, un repaso de las preguntas que vamos a hacer en base a los temas que hemos escuchado. Primera pregunta. Frente a un probable conflicto armado entre dos países, ¿qué organismo debe intervenir para llegar a acuerdos? A. BIT. B. Fondo Monetario Internacional. C. Organización de Naciones Unidas. D. Organización Mundial de la Salud. E. UNICEF. A ver. Cuando hay un conflicto armado entre dos países, ¿quién debe solucionar el tema? Muy bien, la respuesta es la ONU.
La ONU es el que soluciona y ve el asunto cómo arreglarlo. ¿Qué unidad de países juntas tiene el 10% del agua dulce del mundo? Ajá, ¿qué organismo, no? Que reúne a varios países tiene el 10% de agua dulce en el mundo. A ver, la ONU, el BID, Parlamento Andino, Comunidad Andina, FMI. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué unidad de países? Aquí hay una unidad de países, ¿no? Que juntas tienen el 10% del agua. El agua dulce. Muy bien, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Sí, esa es la respuesta. Tenemos el 10% de agua dulce en el planeta y eso es una gran ventaja. Siguiente pregunta, ¿qué organismos declaran si el COVID-19 es pandemia? Ah, interesante pregunta. ¿Qué organismo declara si el COVID-19 es pandemia? La ONU, el BID, el FMI, la OMS, Estados Unidos. A ver, ¿qué organismo? Para empezar, Estados Unidos es país, ¿no? Entonces no entra como organismo. Esta ya respuesta automática no es. Es una de estas. ¿Quién declara que el COVID es pandemia? Muy bien, la Organización Mundial de la Salud, sí, cuyo símbolo es este. Ellos son los oficiales, la voz oficial en el planeta de decir qué cosa es pandemia y dirigir toda la política mundial de la salud para evitar menos muerte. Así es. Pero es una tremenda responsabilidad. Este organismo reúne a más países que la ONU. O sea, más países que la ONU. ¿Quién? La CIA, la FAP, el FBI, la Interpol, NAFTA. A ver, ¿qué organismo reúne más países que la ONU? Muy bien, la Interpol es la respuesta. 194 países miembros, ¿no? La Policía Internacional. Ahora, profesor, si yo soy policía, ¿no? Y quiero postular a ser Interpol, ¿puedo? Por supuesto, porque el Perú también tiene su aporte de policías que pertenecen a la Interpol, ¿no? Claro, tú estudias en escuela de oficiales de la policía, tienes más virtudes, entonces puedes aspirar a ser parte de la Interpol, la Policía Internacional, por supuesto, si vas en esa línea de ser policía. Siguiente pregunta. Elabora las normas por las cuales se rige el comercio internacional. ¿Qué facilita? A ver, ¿quién elabora las normas por las cuales se rige el comercio internacional? El Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la ONU. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién rige todas las reglas del comercio internacional? Claro, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Aquí se discuten todas las reglas, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer para exportar sus productos. Supongamos que tú tienes una chacra de maca, sí, haces tu empresa exportadora, ¿no? Entonces vas y te registras ante la SUNAT. Ahora tienes que buscar clientes en el extranjero. Entonces, ¿con quién trabajas? Con el cónsul peruano en otro país, con el embajador peruano en otro país a los cuales le quieres vender tu maca, ¿no? Entonces, allí ya pues fijan normas, ¿no? El precio, el arancel, o sea, el pago, cuánto tú vas a pagar de entrar tu producto a otro país. Entonces, de hecho, por eso que han notado que algunos productos peruanos, que aquí en nuestro país están pues baratos, ¿no? Pero cuando tú exportas ya, se hacen carísimos. ¿Por qué? Porque en Europa te pagan más por eso. En la China pagan más por esos productos. Por eso es la razón que el tema de Organización Mundial de Comercio es interesante, ¿eh? Bien, vamos a la tarea de esta semana y cuáles vamos a ver. Primero, cuando seas profesional, ¿en qué organismo internacional te gustaría trabajar y por qué? Ah, interesante. A ver, ¿en qué organismo internacional te gustaría trabajar? ¿Te gustaría trabajar en la Organización Mundial del Comercio, en las Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial? ¿Te gustaría trabajar en el Fondo Monetario Internacional? ¿Te gustaría trabajar en la Organización de Estados Americanos, en el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Te gustaría ser parte de la CAN como embajador o cónsul, ¿no? O también te gustaría trabajar en la Interpol, o quizás te gustaría trabajar en la Organización Mundial de la Salud, sí, ¿no? A ver, la pregunta entonces es, cuando seas profesional, ¿en qué organismo internacional te gustaría trabajar y por qué? ¿Sí? Eso es la primera.
La segunda, resuma la clase sobre los organismos internacionales en 10 líneas máximo. Uy, qué facilito esta semana la tarea. Sí, chicos, chicas, bueno, gracias por escucharme. Hay que cuidarse mucho, cuidar a la familia por sobre todo. Será hasta la próxima.